Estamos ahora con el ex comandante general del Ejército, Otto Gigovich. ¿Qué tal, Otto? Buenas noches. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, la pregunta pues es bueno o no es bueno el nombramiento de Jorge Nieto como ministro de Defensa. Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el punto de vista de un ex comandante general del Ejército? No hay un ministro que pueda satisfacerlo a las expectativas de todos, ¿no? O sea, cada uno preferiría una u otra persona, pero finalmente es una decisión política. Es como cuando juega la selección de Perú, ¿no? Todos somos entrenadores y queremos que juegue uno o juegue otro. Al final el entrenador es el que decide y asume las responsabilidades. No. El presidente ha decidido, imagino, con la recomendación del presidente del Consejo de Ministros, y tenemos dos nuevos ministros. Y en este caso, lógicamente, yo voy a referirme al ministro de Defensa. Y hay que desearle éxitos, ¿no? Porque creo que el sector requiere decisiones importantes y rápidas. Un tema importante está referido con la institucionalidad que fue vulnerada en el régimen anterior, con pases a retiro indebidos, con accesos indebidos, y el ministro saliente nombró una comisión acorde con el plan de gobierno del presidente Kuczynski. Esa comisión, entiendo que ya entregó el informe. Presidida por Enrique Bernales. La comisión Bernales, como ha sido llamada, ¿no? Y entonces ahora hay que implementar esas decisiones. Ya. No conozco los pormenores, pero entiendo que va en el sentido de restituir el orden, recuperar la institucionalidad, se habían vulnerado normas abiertamente. Y entonces eso es importante que el ministro lo tome en cuenta. Porque para trabajar fuera de la casa hay que ordenar la casa. Claro. ¿No? Y entonces el manejo de recursos humanos es muy importante y hay expectativas al interior, particularmente del Ejército, porque ha sido la institución más afectada. Claro. Otro tema importante también es el manejo de recursos, en recursos humanos, es ver el tema de las pensiones, que también está en el plan de gobierno. Las decisiones que tomó el presidente Humala y su gobierno en torno a las pensiones prácticamente desarticularon nuestro sistema. Yo ingresé, por tomar mi caso, en la década del 70 al Ejército, con un contrato, y luego de 60 años me lo cambian. Yo no tengo opción de volver a vivir un sistema un régimen pensionario diferente. Eso es un hecho que ya no se puede cambiar, sin embargo ellos lo han cambiado, y eso es inconstitucional además. Pero ese es un frente también que creo que el ministro tiene que buscar una solución. Además, está en el plan de gobierno. Por lo tanto, es que tiene que buscar... Pero ese es el asunto de la cédula viva en el caso de la pensión renovable, pero bueno, también somos... El problema es que no es realista, pues, ¿no? Para el país, digo. Pero hay que buscar soluciones, Jaime, ¿no? Hay que buscar soluciones, porque no puede ser que hoy día tengamos un comandante que después del 12 de diciembre del año 2012 gane, por decirte, 5.000 soles, y un comandante que pasó a retiro el 2011 gane 2.500. Eso es inicuo, eso no puede mantenerse, ¿no? Entonces hay temas que tienen que buscarse soluciones. Tenemos cosas importantes como el tema del Braem, por ejemplo. Bueno, eso es fundamental. Pero así como hay responsabilidades externas, como en toda institución, hay responsabilidades internas, y hay que satisfacer o solucionar los problemas internos para tener una mejor capacidad de operar externamente. De acuerdo. Ahora, en el tema específico del Braem, ahí está pendiente un cambio de estrategia, ¿no? Pero hay por supuesto una discusión sobre cuál debe ser la estrategia, pero a todas luces lo que dicen las personas más o menos sensatas a mi juicio, yo no sé qué opinará usted, es que esto de mantener casi 60 bases para combatir a máximo 150 narcoterroristas, digamos, o las huestes de Feliciano armadas realmente no pasan de 150, tenemos, digamos, casi 2 terroristas por base, una cosa así, o 3 terroristas por base, ¿no? Entonces, es absurdo, 8.000, 10.000 personas para combatir a 150, 200, digamos, eso parece ya más un negocio que otra cosa, ¿no? O no sé, se ha enquistado una situación que no da resultados, además, que no funciona bien y que es muy costosa. Entonces, eso tiene que cambiar, ¿no le parece? Fíjate, Jaime, nosotros tenemos una experiencia que no deberíamos olvidar. En el año 2000, entre el año 2001 y 2002, se redujeron las bases, una decena, varias, no sé, creo que fueron alrededor de 44 bases que se replegaron. Eso que permitió que las pequeñas células que subsistían recuperen libertad de movimiento. Y si recuperan libertad de movimiento, hicieron alianza con el narcotráfico, y después, en 2007, 2008, tuvimos que reiniciar las operaciones. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, duele escuchar que digan que esto parece un negocio, ¿no? Esto no es un negocio. Esto es ha habido varias denuncias. Han habido denuncias que tienen que ser investigadas y sancionadas como corresponde en toda sociedad, en toda institución.
Pero hay que tener cuidado bien cuál es la estrategia que hay que adoptar. Escuchaba hoy día a un congresista también decir que en el Guayaga la militarización no fue buena. Eso no es así. La militarización, o en todo caso, mantener bases en el Guayaga permitió adelgazar el problema de manera consistente en el tiempo. Eso dio lugar a que luego se pueda intervenir ya con la policía en los temas más puntuales y finos y se pueda recuperar totalmente el valle. Pero en el Brain la cosa es diferente. El terreno es diferente, no hay infraestructura, no hay carretera como la marginal de la selva, no hay la densidad poblacional que existe en el Guayaga y es más difícil combatir el terrorismo. Bueno, ahora, lógicamente se puede afinar, quizá algunas bases se puedan reducir, pero lo que hay que cuidar es de no darle libertad de movimiento, libertad de acción, que puedan ellos potenciarse nuevamente. Pero digamos, lo que se plantea es que la manera de no darles libertad de movimiento es sorprenderlos, poder emboscarlos, poder con inteligencia saber por dónde se mueven y entonces tener la iniciativa. Eso es importante. Porque cuando se está en las bases simplemente se está en una actitud estática y pasiva. En cambio, si tuviéramos 2 o 3 batallones, digamos, de élite, con inteligencia, que pudiesen identificar por dónde se mueven estas fuerzas y puedan sorprenderlas y aniquilarlas, pues, de una vez por todas. Eso no se necesita tener 60 bases ni 8.000 hombres, basta con, ¿cuántos? Pues 300, 400. Lo que mencionas es cierto, o sea, las bases ejercen la función de control territorial, evitar que se desplacen en ciertas zonas los terroristas, restringir la libertad de movimiento. Y se cuentan con fuerzas especiales que son las que efectúan las operaciones, pero las operaciones también hay que entender otro fenómeno aquí, en la medida que la magnitud de las huestes terroristas se van reduciendo porque son combatidas, por las deserciones o porque son capturados o algunas veces en combate son eliminados, en la medida que va reduciéndose el tamaño es más difícil de combatirlos, porque es más difícil ubicarlos en el terreno. Ahora, lógicamente, eso de ninguna manera justifica de que hayan hechos cuestionables que tienen que ser investigados. Pero otra cosa, Jaime, en esta fase es importante un tema que a veces lo soslayamos, que es la consolidación. Y la consolidación es un tema netamente social, que eso lo olvidamos al comienzo de siglos. Replegamos las bases y no hicimos ningún trabajo de acción social. No nos preocupamos de la educación, no nos preocupamos de carretera, no nos preocupamos de luz, no nos preocupamos de salud, y esos temas tienen que darse. Bueno, porque si no se solucionan los temas sociales, hay la posibilidad de que los terroristas aprovechen esa situación de falta de presencia del Estado para recomponerse, y eso ya lo hemos vivido, ¿no? No, claro, pero entiendo que hay una inversión importante. Hay una inversión importante, ¿no? Incluso hay la carretera San Francisco... Quino a San Francisco, que no sé si ya está terminada. Está en 80-90%. 80-90%, eso sin duda va a ayudar, ¿no? Y también la energía eléctrica que llegó a la zona, ¿no? Que es importante. Ahí la pregunta es si ya es necesario iniciar las acciones de erradicación de la Ese es un tema muy importante, ¿no? Porque hasta ahora no ha funcionado la... El tema lo tiene el Ministerio de Agricultura. No ha funcionado la reconversión productiva, como lo llamaban. No, muy lenta. No ha funcionado. Entonces hay que avanzar por lo otro. Pero como le digo, aquí lo que se necesita es un poco más de inteligencia, y ahora que se tienen los helicópteros, poder actuar pues de manera sorpresiva y atacar pues de una vez. Y ya, el tema del narcotráfico, eso sí requiere un replanteamiento total, ¿no? Porque ahí es la zona que mayor cantidad de narcotráfico produce, pero al mismo tiempo también, Jaime, es un tema que hay que considerar. El hecho de que se haya puesto presión en el Brain ha dado lugar a que aparezcan otras cuencas. Se ha fortalecido la convención, ha crecido Tambopata, está creciendo Pichipalcazo, están creciendo otras cuencas que es realmente... Pero no por la presión, porque el área sembrada en el Brain no ha disminuido. No ha sido atacada el área. No, muy poco. Lo que se ha avanzado es en el Monzón, básicamente. Claro. Pero en el Brain está intacto, y yo creo que en este gobierno corresponde que se tomen las decisiones para empezar a erradicar. Erradicar y sustituir. Tiene que ser un proceso simultáneo, como fue en el Guayaga y dio resultado, ¿no? Y hay un tema ahí con las famosas hectáreas que se erradican, porque estas cifras parece que no son reales, son infladas, son inventadas, porque, según lo ha demostrado Jaime Antesana. Si sumamos todas las hectáreas que se han erradicado en este periodo de 5 años de gobierno de Humala, deberíamos tener 0. Sí, pues. Sin embargo, mantenemos una constante de 50, 60.000 hectáreas y creo que sigue creciendo, porque se han abierto nuevas cuencas, ¿no? Y además demuestra cómo, según las cifras de las Naciones Unidas, en un valle de Guayaga, digamos, hay 2.000 hectáreas de coca en el año 2014, y en el 2015 aparecen como si hubieran sido erradicadas
5.000, 6.000, es decir, muchas veces más que lo que había. Entonces, ¿qué es eso? Ya es lo que pasa es que a veces se erradica y tú pasas de un sitio a otro a erradicar y bueno, ellos empiezan atrás resembrando, como también sucedió en el Guayaga en una época, ¿no? Entonces, aquí falta sincronizar acciones, pero este es un tema que ya no va a ser únicamente competencia de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. Tienen que participar otros sectores, que creo que esa debe ser la estrategia, definitivamente. De acuerdo. Y ahora, en el tema de la reforma misma de las Fuerzas Armadas, hace tiempo que se viene hablando, sobre todo en el caso del Ejército, ¿no? Porque me parece que la Marina está mucho más avanzada en esto, y no sé si la Fuerza Aérea también. En lo que se refiere a la profesionalización, a la tecnificación, a tener pues un ejército de élite, profesional y no tropa, que es básicamente lo que se tiene ahora, ¿no? ¿Cómo hacer para avanzar en eso? Ese es otro tema muy importante, porque a veces hablamos únicamente del corto plazo, de lo inmediato, pero acá hay que mirar el ejército del 2021, la Fuerza Armada del 2021 y la Fuerza Armada del 2030 posiblemente, ¿no? Y más adelante. Y ahí realmente se requieren cambios importantes, ¿no? Que no los hemos visto. El año 2010 yo conseguí una ley para profesionalizar tropas en el ejército. Vino el nuevo gobierno de Humala y derogó la ley. Derogó la ley, porque ellos prefieren tropas conscriptas. Inclusive yo escuchaba decir, y con un poco de sorpresa, a algún miembro de la Fuerza Armada de actividad en ese entonces decía que la conscripción era parte de un proceso de inclusión social. Puede ser, digamos, parte de una inclusión social, pero tú tienes que ver que la institución, para ser apta, para ser competitiva, requiere renovación en su proceso de personal. Claro. Y nosotros hemos tenido casi 190 años de conscripción. Y las amenazas del siglo XXI, la sociedad del siglo XXI tiene otro tipo de demandas. Si no entendemos bien el contexto de cómo es la sociedad del siglo XXI y qué tipo de demandas hay, no podemos actualizar la Fuerza Armada y no podemos tener estructura del siglo XX tratando de forzarla para que calcen en esta realidad. Necesitamos tropas profesionales. Claro. En un porcentaje suficiente, no podemos prescindir de la conscripción, porque hay tareas pequeñas que lo pueden hacer ellos, pero las tareas importantes tienen que ser tropas profesionales. Hemos comprado nuevas herramientas, tenemos nueva tecnología, y eso le pueden confiar a un soldado que viene temporalmente por 1 año, 2 años y se va. No la puede confiar. Claro. Entonces requiere gente que tenga más permanencia, mejor preparación y pueda ser utilizado, y haya una inversión y haya podamos recuperar la inversión. El soldado que viene y se va, perdemos la inversión. Estamos en un círculo de preparar gente y dejar gente a la calle, ¿no? Entonces esa ley habría que volverla. Yo pienso que sí, ese es un tema urgente, fundamentalmente para el ejército. El ejército descansa en un 70% en conscriptos, y no puede ser. Sí, pues. Requerimos un componente intermedio de tropas profesionales, como lo tienen la mayoría de ejércitos. Claro. Ese es un tema importantísimo, pero también lo es el hecho, Jaime, en el mismo marco de entender bien la sociedad del siglo XXI, con las nuevas amenazas y nuevos desafíos. Dejamos también el 2010 creada, ya en estructura lista, lo que llamamos la Gran Unidad Militar de Emergencias, con batallones descentralizados en el norte, sur y centro, con capacidad de reacción contra incendios, contra catástrofes, contra terremotos. Eso tenemos que formarlo, y tomamos el modelo español, porque creo que en ese entonces era el más importante, el más vigente, pero necesitamos cambiar un poquito la tónica, ¿no? Adaptarnos a las necesidades reales de la sociedad. Por eso nosotros nos debemos a la sociedad, pero hay que entender bien a qué sociedad nos debemos. ¿Y cómo se expresaría eso? ¿En qué tipo de acciones? Eso es una organización diferente a la convencional. Ya no se requieren soldados ahí preparados para la guerra, sino para dar solución a los problemas de la sociedad. Incendio, por ejemplo. Hemos tenido incendios forestales. ¿Y quién es el más apto para reaccionar en esos casos? Igual cuando hay un terremoto, ¿quién es el más apto para llegar en primera instancia y dar soluciones iniciales a los problemas? La Fuerza Armada. Pero para eso hay que tener fuerzas capacitadas en esas técnicas y tener gente aprestada y distribuida en el territorio. Tú lo dijiste, tenemos helicópteros. La vez pasada había un problema en Arequipa y no teníamos el helicóptero distribuido adecuadamente como debería ser, lo cual nos lleva a pensar que requerimos un nuevo despliegue estratégico de tropas. Tenemos un despliegue, a mi entender, un poco anacrónico para la época, desplegado en más de 250 puestos en todo sitio, cuando podríamos hoy día con helicópteros centralizar más y tener helicópteros listos. De acuerdo. Entonces, hay mucho trabajo por adelante, no solamente los temas de rutina diaria, sino mirando un poquito hacia el futuro, ¿no? Muy bien, Otto Iovich, muchísimas gracias por Gracias a ti, Jaime, por la oportunidad.